El ingreso familiar mínimo es una política pública por parte del Estado para subsidiar a aquellas familias que necesitan complementar sus ingresos para llegar a un piso mínimo, de lo que nace un subsidio individual, el cual ha sido una política pública también utilizada o muy similar a la hecha en nuestro país, pero a diferencia de que nosotros este monto mínimo lo proponemos en función de la cantidad de integrantes de la familia. Si consideramos un monto mínimo, el cual está siendo considerado como el monto mínimo que necesita una familia para vivir dependiendo de la cantidad de hijos, en la práctica esto consistiría en que la suma del sueldo de un cónyuge más el de otro cónyuge más el aporte total tiene que llegar a la cantidad del monto mínimo dependiendo de la cantidad de hijos. Sin embargo, este mecanismo incentiva la informalidad, puesto que si trabaja formalmente solamente un cónyuge va a recibir un aporte estatal, el cual va a ser mucho mayor al que recibía en la suma anterior. Por lo tanto, en cierta forma la familia va a tener más capacidad adquisitiva, va a tener un cónyuge el cual esté fuera de la seguridad social. Por lo tanto, nosotros proponemos lo que sería la individualización del monto mínimo, o sea, que el aporte sea individualizado para cada cónyuge de la familia con un aporte estatal definido para la cantidad de hijos. De igual manera, el monto mínimo sería proporcional igualmente a la cantidad de hijos de una familia y obviamente no incentivando la informalidad. Ahora que ya entendemos el funcionamiento de un ingreso familiar mínimo, tenemos que entender ¿por qué necesitamos este ingreso familiar? Actualmente Chile está viviendo una de sus peores recesiones económicas de la historia. El desempleo redondea el 7%, la pobreza el 14% y el PIB per cápita redondea los $13.000. Con estos datos podemos darnos cuenta de que el poder adquisitivo de la gente está disminuyendo. Las familias están teniendo más problemas para poder comprar los bienes esenciales para vivir. Ahora bien, el ingreso familiar mínimo responde a estos problemas y los soluciona. Sin embargo, surgen dos problemáticas principales. La primera, la inflación, y la segunda, surge la duda de por qué no subir el sueldo mínimo. Respecto a la inflación, el Estado financiaría esta política pública mediante impuestos, lo cual le daría un rol redistributario en la economía chilena. A su vez, según Banco Central, la inflación se regularía a un 3% en 2 años. Respecto al sueldo mínimo, si bien resulta una política pública más atractiva, la verdad es que simplemente complejizaría la relación. Actualmente existe un proyecto de ley el cual consiste en subir el sueldo mínimo a 400.000 pesos durante este año. El problema de esta ley sería que ciertas pymes se verían complejizadas a pagarle a ciertos de sus empleados debido a que no tienen el dinero. Por ende, se verían obligadas a recibir ciertos subsidios por parte del Estado, lo que complejizaría la relación entre empleado, empleador y el Estado. Esta política pública tiene como fin ayudar a las familias en sus condiciones materiales. Ahora bien, ¿por qué hablamos de lo material si estamos hablando de la familia? Según un trabajo hecho por el Instituto de Sociología, en conjunto del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, encabezado por Soledad Herrera, una de las más interesantes conclusiones que arroja este trabajo es que una familia, ambos cónyuges tienen que trabajar para poder solventar a su familia. Existen muy pocos casos, en muy pocos porcentajes, en los cuales pueda trabajar solamente un cónyuge y mantener a su familia. O bien, ambos trabajan, o uno trabaja y el otro trabaja también parcialmente. Continuando por la misma línea, en un trabajo llamado Care Woman and Family por María Teresa Martín del Palomo en el Instituto de Demografía y Geografía del SIC, existe un problema llamado el care. Este problema es el cuidado de las personas dependientes. Ya que las mujeres tienen que adaptarse obligatoriamente al mundo laboral, no existe una especie de socialización del trabajo. Y algo muy interesante que recalca aquí este trabajo, no es que la mujer tenga que dejar de trabajar o un cónyuge tenga que dejar de trabajar, sino que entre en políticas públicas para la socialización del cuidado de las personas dependientes. Por último, Gilsberg habla en un trabajo sobre la familia en América Latina, que también en estas afecta a las concentraciones económicas y los distintos índices de desigualdad, pobreza, a ellas, existiendo una correlación entre ellas y el bienestar que existe en una familia. Como un ejemplo bastante impactante es la tasa de mortalidad de niños pequeños en, por ejemplo, Bolivia, que es el doble de más grave que en mismos países como en África, siendo entonces él poniendo un énfasis que los problemas de concentración económica, pobreza, desigualdad, índices de democracia
son importantes a la hora de generar políticas públicas en favor de la familia. En conclusión, el ingreso familiar mínimo debe ser garantizado tanto en Chile como en Latinoamérica como en cualquier parte del mundo, puesto que esta política pública apareará las grandes necesidades y problemáticas que pasa la familia contemporánea hoy en día, tanto como los problemas de desigualdad, de concentración económica, de pobreza y también de socialización del cuidado, ya que recordemos las cuestiones que pueda tener una familia, tanto en Latinoamérica como en Europa, como en África, como en cualquier parte del mundo, no son solamente problemáticas familiares, sino también políticas, morales y económicas, las cuales debemos afrontar.